a continuar con la actividad y como indiqué en la clase pasada, pues vamos a tener una pequeña tarea de repasar los temas, ¿verdad? Pues ustedes inician exámenes la otra semana. Es usual que muchos se ausentan de las clases, ¿verdad? Aunque la otra semana los exámenes son lunes, martes, no, pero lunes, miércoles y viernes, ¿verdad? Pero aún así, pues se ausentan de las clases de martes y jueves, ¿verdad? Yo estaré abriendo la conexión, ¿verdad? Y como les indiqué, vamos a trabajar primordialmente en ejercicios relacionados con los temas en aquellas partes donde de alguna manera hay algún tipo de práctica, ¿verdad? Que es necesario realizar, ¿verdad? Entonces, pues se trabajará con los que estén conectados la otra semana. La semana siguiente, pues martes y jueves, hay exámenes. Es obvio que ahí pues es más complicado y no se puede dar, por lo menos los cursos de día martes y jueves de la siguiente semana, ¿verdad? No se pueden trabajar. Pero la semana que viene, repito, no nos toca examen ni martes ni jueves, pero muchos pues aprovechan los días intermedios para estudiar, pero ya veremos. Bueno, el tema que vamos a repasar, ¿verdad? Está en el ámbito de de lo que es la protocolación o protocolización, ¿verdad? Y algo sobre la apostilla. Bueno, entonces, de este tema, ¿verdad? Empezamos por indicar que estamos con el punto 5 del programa, ¿verdad? Con miras a dejar ahí ya preparado el material también de estudio, ¿verdad? Bueno, entonces, en ese contexto, pues parte de material de estudio es, por supuesto, el libro de texto, ¿verdad? Pero como ya indiqué, yo en las clases voy ampliando, voy compartiendo aspectos de la práctica, ¿verdad? También, pues, las leyes en lo que corresponde, ¿verdad? El código de notariado. En esta parte también la ley del organismo judicial en cuanto a lo que corresponde. La ley de timbre forense y notarial y su reglamento. La ley de papel sellado especial para protocolo y timbres fiscales y su reglamento en lo que corresponde, ¿verdad? Entonces, el régimen legal de las protocolaciones y protocolizaciones lo regula el título 8. Son 3 artículos, pero que hay que analizarlos, ¿verdad? Porque de eso se desprende una buena cantidad de cuestiones en la práctica, ¿verdad? Y en la ley del organismo judicial, pues encontramos lo que corresponde al código de notariado, ¿verdad? Estas son las 2 leyes que aquí nos son útiles, ¿verdad? Y en la ley del organismo judicial, pues los artículos del 37 al 44, particularmente dentro del capítulo 4, que se refiere a documentos provenientes del extranjero, ¿verdad? Ese es el capítulo específico. Entonces,
La protocolación se entiende como un instrumento público que es protocolar o matrizado, porque va dentro del protocolo. Y lo que contiene es una relación que hace el notario de la incorporación material y jurídica de un documento, ¿verdad? Esto lo realiza el notario en su protocolo, ya sea por mandato legal, ya sea a solicitud de parte interesada, o bien por una resolución judicial, ¿verdad? O por una resolución administrativa. También puede proceder de ahí la necesidad de protocolizar. Su naturaleza jurídica, pues se explicó oportunamente que hay una discusión que no es difícil de esclarecer la duda, ¿verdad? Porque se presenta la incógnita si el acta de protocolación es acta o es escritura, aunque el nombre que el legislador le dio es de acta. Entonces, en la doctrina, ¿verdad? Pues se llega a la conclusión de que es un documento, un instrumento público dentro del protocolo sui generis, porque ni es acta en el sentido estricto como se utiliza en Guatemala, ni es escritura, ¿verdad? No es acta porque va dentro del protocolo y las actas en Guatemala van fuera del protocolo. No es escritura porque no contiene un negocio jurídico, no hay una declaración de voluntad, ¿verdad? Esa naturaleza de este instrumento público, pues se va a determinar atendiendo a que técnicamente, repito, en el protocolo no van actas notariales, pero el nombre así se lo puso el legislador. Sin embargo, se entiende que ese legislador le puso ese nombre, pero tampoco es una escritura, repito, no es escritura pública porque su objeto no está constituido por ningún negocio jurídico. Su denominación podría haber sido instrumento público de protocolación o protocolización, pero el legislador le llamó acta de protocolación, ¿verdad? Y así está en el Código de Notaría. En ese sentido, pues yo les dije que sustenta el criterio que en virtud de que la protocolación o protocolización no es ni puede ser acta notarial, ni es ni puede ser escritura pública, ¿verdad? Entonces, precisamente la propuesta es que se le debió de haber llamado por lo menos instrumento público de protocolación o protocolización. Esa denominación, pues atendiendo a su contenido, a su objeto, a sus características que están plasmadas en el documento. También en la doctrina, ¿verdad? Hay una diferencia, y esta es diferencia doctrinaria, y a la vez hay relación, ¿verdad? La ley no distingue esa diferencia entre protocolación y protocolización, entre protocolar y protocolizar, ¿verdad? Esa sería la potencial diferencia que a veces se discute. ¿Qué dice la doctrina? Por ejemplo, Ferrari, es un autor italiano, cree que la protocolación o protocolar está referido a una acción física y material que el notario realiza cuando incorpora un documento al protocolo, ¿verdad? Es la acción física y material de que el notario introduce dentro del protocolo un documento. Y protocolizar, miren la diferencia, por favor. Protocolar y protocolizar. Entonces ya protocolizar, según la doctrina, ya es un acto jurídico que realiza el notario que para darle plenitud, para darle consistencia jurídica al hecho de haber incorporado, de haber insertado materialmente un documento dentro del protocolo, ya va a redactar, faccionar y autorizar un documento notarial que se denomina acta de protocolización, ¿verdad? Ese es el aspecto meramente jurídico, de acuerdo con la doctrina, ¿verdad? Protocolar e insertar el documento en el protocolo. Protocolizar, realizar el acta de protocolación. Ya eso es un acto jurídico. Reitero, esa diferencia la plantea la doctrina. En la ley guatemalteca no hay ninguna diferenciación.
Estemos claros en eso, ¿verdad? Luego, en la práctica, pues, acerca de esos vocablos y para los efectos que corresponden, y como el código de notariado aparece, ¿verdad? El código nuestro, no hay distinción entre ambos conceptos, al grado de que en ciertos pasajes, ¿verdad? No expresamente, pero se deduce, se infiere, se toman como sinónimos. Luego, entonces, protocolar o protocolizar, ¿sí? Con la base en esta explicación doctrinaria, ¿verdad? Pero aquí, sobre todo, partiendo del criterio práctico, es un acto que realiza un notario que consiste en incorporar físicamente, ¿verdad? O materialmente y también jurídicamente un documento dentro del protocolo. Físicamente, pues es tomar el documento, insertarlo dentro de los folios del protocolo y ya redactar y autorizar el acta de protocolización, que es la parte meramente jurídica. Eso para la práctica, de acuerdo con el Código de Notariado. ¿Qué documentos se pueden protocolizar? Pueden ser documentos autorizados por el propio notario o por otros notarios. Pueden ser documentos privados que elaboran los particulares, con firma legalizada o sin firma legalizada, ¿verdad? Y cuya protocolización, pues, son de interés de personas particulares y ellos se lo solicitan al notario. Todo tipo de documentos públicos, ¿verdad? Aquí podríamos decir todo tipo de documentos públicos. Judiciales o administrativos, o de otra índole, ¿verdad? Y que en muchos casos la protocolización la ordena la propia ley, ¿verdad? O bien lo ordena una autoridad judicial o en su momento lo ordena un órgano administrativo, ¿verdad? De acuerdo con el artículo 63 del Código de Notariado, se deben, es decir, aquí hay que entender que esa expresión se deben implica que es imperativo. Entonces se deben protocolizar los documentos o diligencias cuya protocolación esté ordenada por la ley o por tribunal competente. En esos casos, pues, se va a anteponer a la firma del notario la expresión por mí ante mí. En tercera persona es por sí ante sí, ¿verdad? Entonces es por mí ante mí, ¿verdad? Porque el notario siempre redacta en primera persona, en presente. Acuérdense, el ejercicio del notario es hoy, con la fecha de hoy. Pero en las protocolizaciones que ordenan la ley, donde no hay ningún requirente, sino la ley lo dice, ¿verdad? Bueno, puede ser que incluso llegue una persona con la sentencia o la certificación de una sentencia y se la entrega al notario, ¿verdad? Pero ahí técnicamente el notario lo va a hacer por mí y ante mí, ¿verdad? Ahora aquí hay otro aspecto en el mismo artículo 63 del Código Notariado. Aquí el vocablo nos da el sentido de una posibilidad, no es un imperativo. Se pueden protocolizar, es decir, no es obligación, pero se pueden protocolizar documentos privados, ¿verdad? Cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas, ¿verdad? Y sin firmas legalizadas. También. Pero que los particulares le solicitan al notario su protocolación, ¿verdad? Y repito, la ley no establece su obligatoriedad.
no se establece la obligación. Se pueden, habiendo requerimiento de parte interesada, de un particular interesado. En ese caso, como si va a firmar el requirente, entonces ahí el notario usa la expresión ante mí, porque va a firmar el requirente, ¿verdad? Luego también localizamos en el contexto del artículo 63 la autorización para que también, ¿verdad? Bueno, aquí lo dividimos en dos. Vamos a ver. Lo estamos dividiendo en dos. Documentos privados con firmas legalizadas, ¿verdad? Y documentos privados sin firmas legalizadas, ¿verdad? Eso, para el Código de Notariado, implica que tienen que comparecer todos los signatarios, ¿verdad? Mientras que en los que tienen firmas legalizadas, solo van a concurrir los que pusieron la firma que está legalizada. Y en los que no tienen legalización de firmas, deben concurrir todos los signatarios de un documento. Esa es una tercera categoría, ¿verdad? Ahora, de acuerdo con la ley, por disposición de la ley, ¿qué documentos deben, imperativo, protocolarse o protocolizarse? Bueno, acta de matrimonio conforme al artículo 101 del Código Civil. Acta de protesto en el Código de Comercio, ¿verdad? En el artículo 480. Un acta de inventario de aportaciones no dinerarias en el Código de Comercio, artículo 27. Acta de constitución de un colegio profesional, artículo 4 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Estas actas, pues vamos a verlas en el siguiente tema que vamos a desarrollar después del segundo examen parcial, ¿verdad? Porque ya nos toca el tema de actas. También deben protocolizarse, porque así lo ordena la ley, los mandatos y demás documentos que provienen del extranjero, que no son escritura pública y que muchas veces sí deben inscribirse en los registros, ¿verdad? Ahí, aunque no estén en escritura pública, se tienen que protocolizar por disposición de la ley. ¿En qué caso un tribunal puede ordenar una protocolización? Bueno, conforme a la ley, cuando hay un órgano jurisdiccional que emite una resolución que contiene un auto aprobando la división de la cosa común, ¿verdad? Ustedes ya estudiaron seguramente que hay un procedimiento orientado a disolver la propiedad común. Entonces se sigue un trámite en jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Y en su momento, si se hace judicialmente, ¿verdad? Ahí se tiene que tramitar, se tiene que hacer así. El auto donde se aprueba la división de la cosa común, hay que protocolizarlo de acuerdo con lo que establece el artículo 222 del Código Procesal Civil y Mercantil. También se protocoliza el testimonio del testamento común cerrado, ¿verdad? Testimonio del documento del testamento común cerrado. Esto lo regula, lo contempla el artículo 472 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Y también el testimonio del testamento especial cuando ya se ha formalizado, de acuerdo al artículo 477 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Pero ahí viene la situación. Esta protocolización es por resolución, ¿verdad? No tanto disposición, por resolución del tribunal competente, ¿verdad? Muy bien. Ahora,
¿Dónde se realiza físicamente, materialmente, la incorporación de los documentos que se protocolizan? Pues se hace entre las hojas de papel sellado especial para protocolos, ¿verdad? Y los documentos se ponen inmediatamente después del folio o de la hoja del protocolo en la que se inicia la redacción del acta de protocolación o protocolización, ¿verdad? Eso es lo que ocurre en la práctica. Las modalidades de la protocolación o protocolización, pues en el artículo 65, ¿verdad? Encontramos las dos formas. La típica, normal y ordinaria es el acta de protocolización. Pero también establece ese artículo que se puede hacer una cláusula de protocolización, ¿verdad? Esto se da cuando en una escritura pública las partes convienen en protocolizar documentos que tienen relación con la escritura pública. Imagínense en una escritura pública de compraventa de una fracción de un bien inmueble. Pudiera ser que las partes convengan en protocolizar los planos, ¿verdad? Entonces, ahí lo que se hace es una cláusula, donde no se ponen datos que estarían repetidos, pues no se va a poner el número del instrumento, no se va a poner lugar y la fecha, no, solo lo específico en una cláusula. Y eso funciona también como protocolización o protocolación. Se llama cláusula de protocolación o protocolización, ¿verdad? Es la otra modalidad. Los requisitos, pues, los va a establecer el artículo 64 del Código de Notariado, pero también habrá que tener en cuenta los requisitos generales del instrumento público que da el artículo 29 del Código de Notariado. Entonces, ¿qué requisitos? Es un documento relativamente muy sencillo, es corto, ¿verdad? Bueno, ¿qué lleva? Número de orden de instrumento, porque estamos diciendo que se redacta y se autoriza dentro del protocolo, ¿verdad? El lugar y la fecha. Si hay requirentes, si hay solicitantes, pues sus nombres, ¿verdad? Con sus datos de identificación. Si es por una resolución judicial, ¿verdad? Pues se transcribe esa resolución, ¿verdad? Vamos a poner aquí. Puede ser una resolución judicial o administrativa, ¿verdad? Ya sabemos que las resoluciones judiciales son decretos, autos y sentencias, ¿verdad? Aquí normalmente va a ser mediante un auto. Bueno, en el desarrollo de la protocolización o protocolación se menciona brevemente el documento o la diligencia que se está protocolizando. Se indica cuántas hojas contiene, ¿verdad? Y se indica qué folios va a ocupar en el protocolo. Ese es el lugar que va a ocupar en el protocolo, ¿verdad? El lugar que va a ocupar o que ocupa según la foliación. Y se describen los números que corresponden a la primera hoja y a la siguiente hoja. O sea, se identifican las dos hojas de protocolo dentro de las que va a estar el documento protocolizado, ¿verdad? Al final, si hay solicitantes, pues firman, ¿verdad? Y firma y sello del notario. Y como expliqué también ya, si el notario es el mismo otorgante, su firma va antecedida de las palabras por mí y ante mí, ¿verdad? Y si firman los otorgantes, ¿verdad? Únicamente van las palabras ante mí. Ahí está reiterado esto que se tiene que hacer en la práctica. ¿Qué efectos jurídicos provoca la protocolación o protocolización? Si el documento se protocoliza por orden de la ley o por una resolución judicial o por una resolución administrativa, pues se entiende que tiene efectos totales, efectos plenos la protocolización, ¿verdad? Ahora, si se trata de documentos privados,
hay un único efecto, ¿verdad?, de la protocolización. Y es que la protocolización, en el caso de documentos privados, solo determina, establece, garantiza la fecha cierta de cuando fue protocolizado el documento, ¿verdad? Y la garantía, pues, de que estando protocolizado un documento privado, tiene más posibilidades de protegerse, ¿verdad?, de poder sobrevivir al paso del tiempo, es lo que le va a proveer nada más, ¿verdad? Es decir, porque obviamente el documento público es de una categoría superior a un documento privado. Esa es la causa, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, también en el tema de protocolación, está el caso de documentos que provienen del extranjero y que sus efectos se van a producir en Guatemala, va a surtir efectos en Guatemala. En ese contexto, un documento que procede del extranjero y que fue autorizado por un notario extranjero o por un funcionario público extranjero, debe seguir ciertos procedimientos, ¿verdad? Actualmente, ¿verdad?, el procedimiento puede ser el de los pases de ley, ¿verdad?, con las legalizaciones, ¿verdad? Aquí vamos ahora, ¿verdad?, o sea, un documento procedente del extranjero que haya sido autorizado por notario extranjero o por funcionario público extranjero. Debe ser sometido a un procedimiento para poder obtener validez legal en la República de Guatemala. Para que ese documento que proviene del extranjero pueda surtir efectos en la República de Guatemala, debe ser legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores o traer la respectiva apostilla. Ya estudiamos también la apostilla, ¿verdad? Ya la estudiamos, hice una presentación específica, ¿verdad? Esas serían las dos formas. O por medio de legalizaciones, donde van a venir los pases de ley, o por medio de la apostilla. Entonces, cuando ese documento proviene del extranjero, autorizado por notario extranjero, autoridad extranjera, se va a hacer valer en Guatemala, debe sufrir los pases legales o pases de ley, que son actos concatenados que tienen por objeto cumplir con las distintas legalizaciones de firmas de los funcionarios por los que ha pasado el documento, ¿verdad? Cierren micrófono. Actualmente, la abuelita se puede utilizar la apostilla. En lugar de... Cierre su micrófono, compañera, por favor. Entonces, las partes, los países que son parte, ¿verdad?, en el convenio de la Haya, que es el tema de la apostilla, ¿verdad?, pues en esos casos ya la apostilla sustituye a los pases de ley, ¿verdad? En todo caso, si hay documentos que vienen en otro idioma, pues hay que hacer traducción, ¿verdad? Ahí no hay para dónde, hay que hacer la traducción jurada. Entonces,
Hay un caso especial. Cuando se trata de documentos que vienen del extranjero y que contienen mandatos y cuestiones que de acuerdo con la ley deben inscribirse en los registros públicos, ahí, como dije ya, obligadamente deben protocolizarse. Y para efectos de la práctica, las autoridades y los particulares, ¿verdad?, para acreditar lo que tienen esos documentos, pues van a hacerlo con testimonios de la protocolización, ¿verdad? Ahí el notario hará constar que se satisfizo en lo relativo a los impuestos correspondientes. Esto ya lo regula la ley del organismo judicial. Si no es un mandato ni es registrar el documento, no es necesario la protocolización, salvo que los interesados quieran hacerlo para resguardar el documento, pero solo ese sería su efecto. Y tener la fecha cierta de la protocolización, ¿verdad? Esencialmente, para que un documento que viene del extranjero pueda cumplir sus efectos y funciones en territorio guatemalteco, se requiere la legalización del mismo del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad?, que es el encargado de realizar los documentos que provengan de naciones ajenas a la República de Guatemala. Esto lo regula el artículo 38 de la ley del organismo judicial. Ahí se regulan obligaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad?, y relaciones del Estado de Guatemala con otros estados. Y también, se admite la apostilla. Apostilla en lugar de la legalización. ¿Verdad? Recuerden que cuando estudiamos la apostilla expliqué que esta solo aplica cuando los estados entre los que se va a cruzar esos documentos son parte, ¿verdad?, son parte de la Convención de la Haya. Son parte de esa convención, ¿verdad?, de la apostilla, ¿verdad? Estas son las dos modalidades. Entonces, si el documento que proviene del extranjero se redactó en idioma que no es el español, entonces deberá traducirse al español. La preferencia aquí de la ley es un traductor jurado, debidamente autorizado por el Ministerio de Relaciones, por el Ministerio de Educación, ¿verdad? Ya eso lo explicamos en la clase correspondiente. Es la mejor opción. La ley dejó ahí una salida, pero en la práctica preferimos siempre la intervención de un traductor jurado que tiene una formación, ¿verdad?, idónea para ese acto. Si en dado caso no existiera una persona como traductor jurado de determinado idioma, ahí pues se dejó la opción de aplicar lo que el artículo 37 de la ley del organismo judicial plantea, que sería juramentar a dos personas que tengan conocimientos de la escritura y que entiendan ese idioma, ¿verdad?, conozcan algo de sintaxis y redacción, tanto de español como del idioma que corresponde, para que traduzcan esos documentos. Y hay que legalizar la firma de esas personas. Repito, en la práctica, los notarios siempre preferimos acudir a un traductor jurado. Esta es una situación excepcional en esta disposición del Código, perdón, de la Ley del Organismo Judicial en el artículo 37. ¿Verdad? Ese es el comentario que se formula acá. Preferir siempre a un traductor jurado. Brevemente, ¿qué son los pases de ley? ¿Verdad? Esto está dentro de lo que son la legalización de documentos provenientes del extranjero. Aquí es donde se usa este concepto de los pases de ley.
Entonces, brevemente ahí lo que tenemos es precisamente esa circunstancia, ¿verdad? De la cadena de legalizaciones sucesivas de firmas, ¿verdad? Porque ahí hay que legalizar. Si fue un notario el que emitió el documento, un notario extranjero, se legaliza la firma del notario, después se legaliza la firma de quien certifica que el notario sí está registrado, está colegiado, o si no colegiado, porque en el sistema sajón, por ejemplo, no se utiliza la colegiación, ¿verdad? Es una cadena de legalizaciones de firmas, de autoridades que intervienen en distintos momentos, para que esos documentos puedan surtir efectos en Guatemala, ¿verdad? Eso es en el caso de los pases de ley. Que repito, ¿verdad? También, desde hace algún tiempo, ya, ¿verdad? Hay otra modalidad. Entonces, los pases legales es el conjunto de actos interrelacionados. Son indispensables en los documentos que provienen del extranjero. La finalidad es legalizar las firmas de los notarios y funcionarios públicos extranjeros que sucesivamente firmaron y autorizaron los documentos para hacerlos valer legalmente en Guatemala. El fundamento de los pases de ley, artículo 37 de la ley del organismo judicial, ¿verdad? ¿Qué efecto causan los pases de ley? Aseguran la autenticidad de los documentos provenientes del extranjero que van a surtir efectos en Guatemala. Aseguran la legitimidad de los documentos provenientes del extranjero que van a surtir efectos en Guatemala. Bueno. Y aquí está la apostilla. La apostilla se utiliza en lugar de la legalización de firmas, en lugar de los pases de ley. Pero repito, solo para los países que son parte, ¿verdad?, de la Convención de la Haya o la Convención de la Apostilla, que expliqué en su momento que esa está vigente no para Guatemala, ¿verdad?, sino para el resto de países que lo hicieron oportunamente, desde el 5 de octubre de 1961. Y ahorita vamos a ver cuándo Guatemala, que fue, digamos, un país que desde el año 61 estuvo de acuerdo, pero no había formalizado su aplicación en Guatemala. Entonces, esa apostilla entra en vigor en Guatemala formalmente a partir de 19 de febrero de 2016. ¿Y eso qué provoca? Que se suprime la exigencia de la legalización, de la legalización de los documentos públicos provenientes del extranjero y de los pases ley, ¿verdad? En caso de que dichos documentos procedan de países suscriptores de la Convención de la Haya, ¿verdad? Esa es la cuestión, pues. Con la apostilla se suprimen legalización de firmas, se suprimen pases de ley, pero solo para países suscriptores de la Convención de la Haya, ¿verdad? La apostilla o apostille es un certificado que acredita el origen de un documento público que proviene del extranjero y también certifica la autenticidad de la firma del funcionario local del país que corresponda en el que se emitió el documento en el extranjero, ¿verdad? Entonces, no puede tener las dos cosas el documento. Se entiende que si trae pases de ley, si trae legalizaciones de firmas, es porque, en el caso de Guatemala, ¿verdad?, si es ya ahora es parte, porque ratificó Guatemala desde el 2016, aunque entró en vigor ahí por el 2017, que no había dinero, porque el ente encargado en Guatemala es el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Entonces, esa es la naturaleza de la apostilla. Únicamente se puede extender entonces la apostilla por un estado que es parte del convenio para que ese documento surta efectos en otro estado que también es parte. Quiere decir que si alguien quiere llevarse de Guatemala un documento para hacerlo valer en el extranjero y se trata de otro país que también es parte de la Convención de la Apostilla, entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores
será el encargado de realizar esa apostilla. Supuestamente no tiene ningún valor, solo hay un pago por ahí que no se entiende como honorarios, ¿verdad? Sino es una cuestión que quedó establecida desde la convención. En Guatemala, realmente, más que nada, Guatemala es un adherente, ¿verdad? Porque pese a que la convención regula lo que corresponde a la apostilla, ¿verdad?, se adoptó durante la 9ª sesión de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado el 5 de octubre de 1961. El Estado de Guatemala, mediante el decreto 1/2016, de 15 de febrero de 2016 del Congreso de la República, se adhirió a la convención y debía entrar en vigor en el país el 19 de marzo de 2016, ¿verdad? Sin embargo, en Guatemala, esa convención solo pudo entrar en vigor hasta el 19 de marzo de 2016. Bueno, tenía que entrar en vigor el 19 de marzo de 2016, pero efectivamente la vigencia empezó el 18 de septiembre de 2017, porque en el lapso en que se suspendió su aplicación fue porque el Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue designado como autoridad competente para emitir las apostillas de documentos guatemaltecos que van a surtir efectos en el extranjero, ¿eh? Entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores argumentó que no tenía presupuesto para atender esas funciones, ¿verdad? Pero hoy día ya está vigente, repito, y opera para países que son parte o son adherentes de la Convención de la Haya en relación con la apostilla. Entonces, la función que la apostilla tiene en la autenticación de documentos que provienen del extranjero, que van a surtir efectos en Guatemala, ¿verdad?, consiste en que los documentos se tienen por auténticos, ¿verdad? Con la apostilla se tienen por auténticos, porque esa anotación da fe de la legalidad de esos documentos. Entonces, este proceso es para documentos que vienen del extranjero, que provienen de países que son parte o adherentes de la Comisión de la Haya, y también para documentos guatemaltecos que van a surtir efectos en el extranjero en países que son parte de la Convención de la Apostilla, ¿verdad? De lo contrario, no, hay que seguir usando los pases de ley, pues donde no son parte de la Convención. Entonces, en esa función de la apostilla, ¿verdad?, sobre el documento se coloca una anotación, que puede ser un sello, se puede adherir un documento adherible, valga la redundancia, y ahí se certifica la autenticidad de la firma que va en los documentos públicos expedidos en un país firmante y que van a surtir efectos en otro país miembro de la convención. De esa manera, los documentos que emite un país firmante del convenio, ¿verdad?, que ya llevan esa certificación por medio de la apostilla, tienen que ser reconocidos en cualquier parte, en cualquier otro país que es parte o adherente del convenio. Y ahí ya no se necesita de ninguna otra autenticación, ¿verdad? Ahora bien, entonces, hay documentos que van a surtir efectos en Guatemala autorizados por notario extranjero o por funcionario extranjero. Ahí, de acuerdo a la doctrina, hay un caso de extraterritorialidad de la función notarial. Hay una excepción al deber de residencia, ¿verdad?, en el caso de que los notarios guatemaltecos hagan uso de esa posibilidad, ¿verdad? Esto, vamos a ver. Pongámoslo en este momento aquí. Y aquí. Esto nos va a servir para otro caso. Bueno, son 3 casos. Documentos que van a surtir efectos en Guatemala que autoriza un notario o funcionario extranjero. Documentos que van a surtir efectos en Guatemala autorizados por notarios guatemaltecos que ejercen funciones, ¿verdad?, en el extranjero, ¿verdad?, funciones diplomáticos, ¿verdad? Y está el caso de documentos que van a surtir efectos
autorizados por notarios guatemaltecos ejerciendo liberalmente, ¿verdad? Autorizados en el extranjero por notarios guatemaltecos que ejercen liberalmente, pero que no son diplomáticos ni cónsules. En ese caso, ¿verdad? En ese caso, ¿qué ocurre? Bueno, en ese caso, por favor, pongamos atención en esto, aunque ya lo expliqué, pero no está de más. Se produce esto. Es un caso de extraterritorialidad de la función notarial. Recuerden ustedes que de acuerdo con el Código Notariado, para ejercer la función notarial es un requisito tener residencia o domicilio en Guatemala. Pero aquí hay una excepción, ¿verdad? Ahí realmente tenemos una excepción. Es una excepción al deber de residencia, una excepción al tema del domicilio, ¿verdad? Ese es el caso que ahí se presenta. Bueno, entonces, esa extraterritorialidad de la función notarial o excepción al deber de residencia se da en dos casos. Documentos que van a surtir efectos en Guatemala, autorizados por notarios guatemaltecos que ejercen en el extranjero funciones diplomáticas o consulares. Y documentos que van a surtir efectos en Guatemala, autorizados por notarios guatemaltecos ejerciendo liberalmente porque no son cónsules ni diplomáticos, ¿verdad? Son dos las situaciones. Entonces, si bien es cierto que conforme al artículo del Código de Notariado, para ejercer el notariado se requiere estar domiciliado en la República, porque es lo que la doctrina le denomina el deber de residencia. También es cierto que de acuerdo al inciso 2 del artículo 6 del Código de Notariado, pueden ejercer su profesión los notarios guatemaltecos activos, hábiles, que desempeñen funciones consulares o diplomáticas y que están acreditados y residiendo en un país extranjero, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la ley del orden judicial, en el tema de ejercicio notarial por notarios guatemaltecos que desempeñan funciones diplomáticas, ¿verdad? Según lo que regula el primer párrafo del artículo 43 de esa ley del orden judicial, los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios hábiles, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les consten y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala, y lo harán en papel simple. Y surten sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueren protocolizados en Guatemala. La protocolización se hará en la forma que establece el artículo 38 de esta ley, lo que ya vimos hace un momento, ¿verdad? Ahora, también se puede ejercer la función notarial por notarios guatemaltecos en el extranjero, pero en el caso de que esos notarios no son cónsules ni diplomáticos, ¿verdad? Y ejercen liberalmente el notariado. Este es el caso, ¿no? También la ley del orden judicial lo regula. Conforme a esa ley, en el segundo párrafo, ¿verdad? Esos notarios guatemaltecos que se encuentran en tránsito o temporalmente en un país extranjero o que específicamente han sido requeridos sus servicios profesionales para realizarlo en otro país, siempre y cuando el asunto que van a atender vaya a surtir efectos en Guatemala. Entonces ahí los notarios estamos facultados para hacer constar hechos que presenciemos y circunstancias que nos consten. O sea, podemos autorizar actas y también actos y contratos en escrituras públicas que van a surtir efectos en Guatemala. ¿Cómo se va a hacer? Pues se redacta el instrumento en papel simple y sus efectos legales solo cuentan a partir de la fecha en que se protocolicen. Entonces, tema. Fíjense que eso es lo importante. En estos dos temas del ejercicio de notariado extranjero, lo fundamental es la protocolización. Voy a poner aquí con color rosado. Protocolización para notarios guatemaltecos que ejercen funciones diplomáticas o consulares en el extranjero. Y para notarios que ejercen liberalmente, ¿verdad? Tema importante
Y por eso es que lo vemos acá, protocolización. Protocolización. De acuerdo, entonces, con la ley de organismo judicial, ahí están los dos aspectos, ¿verdad? Notarios guatemaltecos que son diplomáticos o cónsules y notarios guatemaltecos que en el extranjero autorizan instrumentos, pero ejerciendo liberalmente, ¿verdad? Se utiliza papel simple, tamaño bond, de papel bond, carta u oficio, ¿verdad? Ahí pues no se lleva el protocolo, ¿verdad? Ahí no se lleva el protocolo. ¿Verdad? Y lo que concierne a los poderes o mandatos y demás documentos que de acuerdo con la ley deben inscribirse en los registros públicos, pues deben protocolizarse también. Aquí, de nuevo, el tema medular, que lo estoy poniendo con rosado, ¿verdad? Deben ser protocolizados. Protocolización es el aspecto de fondo, ¿verdad? ¿Estamos? Cuando viene un documento autorizado por notario en el extranjero, puede ser que lo protocolice el mismo notario que lo hizo, o se le puede solicitar a otro notario, ¿verdad? Ahí va a haber un requerimiento de la persona interesada. Aquí lo importante, cuando hay documentos provenientes del extranjero que se protocolizan, de acuerdo con la ley del organismo judicial, en el artículo 40, hay que dar un aviso por parte del notario dentro de los 10 días, ¿verdad?, siguientes. Hay que dar un aviso. Ese aviso, ¿verdad?, contiene lugar y fecha del documento, funcionario que lo autorizó, objeto del documento, nombre y apellido de los otorgantes, descripción breve del documento. Y ahí el notario tiene que hacer constar que el impuesto fue satisfecho en el documento original. Aquí no va a ser en el testimonio. Ojo, esto lo digo enfáticamente porque se suelen confundirse y lo expliqué detalladamente en las clases respectivas. En estos asuntos, el impuesto se satisface en el documento original y el notario lo hace constar en el aviso, así como en los testimonios, ¿verdad? El primer testimonio ya pues se extiende de acuerdo con lo que estudiamos en el tema de los testimonios. El testimonio especial de igual manera, ¿verdad? Este es un repaso de los testimonios. Y aquí hay un ejemplo del aviso, ¿verdad?, del cual incluso en su momento les pedí hacer un ejercicio práctico, ¿verdad?, con base en el artículo 40 de la ley del organismo judicial. Pues los que hicieron el ejercicio en la ocasión que yo lo solicité, tendrán ahí fresca la tarea, ¿verdad? Ese es el aviso. ¿Verdad? Ese es el texto del aviso, no es una cuestión complicada. Clave del notario, el número de colegiado, señor director del Archivo General de Protocolos, nombre del notario, de datos de identificación personal registrados en esa institución, cumpliendo lo establecido en el artículo 40 de la ley del organismo judicial, aviso que tal fecha, mediante instrumento público, número tal del protocolo a mi cargo, protocolicé documento proveniente del extranjero y cuyos datos son. Ahí lo dice el artículo, ¿no? Fecha y lugar del documento, funcionario que lo autorizó, objeto del acto, nombre y apellido de los otorgantes, impuesto correspondiente, ¿verdad? Aquí, pues hay un ejemplo de una protocolización de un acta de matrimonio, ¿verdad? Número del instrumento, lugar y fecha, ¿verdad? Yo, tal y tal, notario, por mí, ante mí. ¿Qué le digo? Cierre su micrófono, compañera. Entonces ahí tenemos el texto de una protocolización de un acta de matrimonio. Si ustedes ven, es un documento corto, ¿verdad? Un documento corto.
ahí tenemos, complementario a esto, pues se los puse ahí por referencia, ¿verdad? El aviso circunstanciado del acta de matrimonio, ¿sí? Para referencia, porque esto seguramente lo veremos cuando veamos el acta de matrimonio en el último tema del programa, ¿verdad? Razón final del testimonio especial, ya estudiamos los testimonios, ¿verdad? Un ejemplo de protocolización de instrumento autorizado en el extranjero cuando es el mismo notario el que realizó la protocolación, ¿verdad? Y hay obligaciones notariales posteriores, el primer testimonio, el testimonio especial, ¿verdad? El aviso. Bueno, eso, ¿verdad? Son las obligaciones posteriores. Bueno, entonces, de acuerdo con esto, hagamos este ejercicio para el próximo martes. Repito, yo sé que la práctica facultativa en nuestra facultad, pues ustedes suelen tomarse prácticamente la semana completa en el tema de preparación de sus materiales de estudio para sus exámenes. La otra semana pues tienen exámenes lunes, miércoles y viernes, ¿verdad? Martes y jueves no hay exámenes, pues yo tengo la obligación de trabajar, ¿verdad? Estaré ahí pues con los que estén, ¿verdad? Porque la experiencia de este año y medio, año, un poquito más, ¿verdad? Me revela que igual que cuando es presencial, las aulas están vacías. Y aquí en sede virtual se conectan muy poquitos, ¿verdad? Bueno, la ventaja es que todos los temas ya están desarrollados, ¿verdad? Y les dije que estos días entre exámenes, solo los 2 días de la otra semana, porque la siguiente semana tienen exámenes martes y el jueves es nuestro examen, pero entonces ahí no hay posibilidad de clase. Entonces, martes y jueves de la otra semana sería para que ustedes redacten ejemplos y repito que de alguna manera la modalidad del examen no va a traer, y se los anticipo, no trae ejercicios prácticos, por eso los hacemos en clase y en casa, no primordialmente con la preocupación de los puntos, sino de aprender la redacción de estos documentos. Copien, por favor, este ejercicio y pues lo comentaríamos el día martes. Si no, pues les servirá de material de estudio. Repito, en adición a las notas que espero ustedes vayan tomando, porque esta modalidad no exime de tomar notas importantes. Ustedes tienen que tener ahí, supongo, su cuaderno de apuntes, su bolígrafo, ¿verdad? O la modalidad que quieran, más el libro de texto y otros libros que pudieran haber, las leyes, ¿verdad? Y estos materiales que contienen ejercicios para efectos de repasar. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No hay dudas ni comentarios? Bueno, pregunto, ¿ya tomaron nota del ejercicio? Sí, licenciado. Vale, muy bien. Sí, licenciado. Vale, perfecto. Ya, gracias. Vaya, por nada. Entonces, por favor, martes de la otra semana y jueves, yo estaría también en lo posible haciendo repaso de otros temas, ¿verdad? Buscando cómo hacer algún tipo de ejercicio sencillo, ¿verdad? Para los que ingresen, pues, porque reitero, ya con tarea de exámenes sí se vuelve un poco complicado, ¿verdad? Muy bien. Lick, disculpe, ¿le puedo hablar después de que termine la clase? Sí. Gracias, muy amable. Nos retiramos entonces, por favor. Concluimos y nos vemos el martes. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Su nombre.